60 millones de euros en impuestos devueltos y 2 cartas escritas con la letra infantil de Milan y Sasha han cerrado oficialmente uno de los capítulos más dolorosos en la historia del espectáculo latino en este 2026. No se trata solo de dinero, es el reconocimiento final para una mujer que vivió cautiva durante 10 años bajo el desprecio de un clan arrogante. Mientras la imagen de Shakira brilla con más fuerza ante el mundo, en España un imperio de negocios se desmorona. Primero, revelaremos la doble cara de aquella suegra en el Maresme. Segundo, analizaremos cómo el amor es una forma de ceguera que puede hacer que incluso la persona más inteligente se vuelva pequeña. Luego, conocerán el contenido del aviso de desahucio que la expulsó de su hogar mientras la vida de su padre pendía de un hilo en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, revelaremos el diario secreto de los pequeños Milan y Sasha, un testimonio que despoja simbólicamente a Piqué de su derecho a la paternidad. La verdadera justicia no se dictó en los tribunales públicos, sino en la paz renovada de un nuevo hogar que hoy mira hacia la inmensidad del mar. La colina de Esplugues de Llobregat se eleva sobre la llanura de Barcelona, ofreciendo una vista despejada del mar Mediterráneo y del perfil urbano de la ciudad. En este terreno exclusivo, la cantante decidió levantar su residencia principal sobre una parcela que conectaba directamente con la vivienda de sus suegros a través de los jardines. Las 2 propiedades fueron diseñadas originalmente para convivir sin la presencia de muros divisorios. Esta falta de límites arquitectónicos se pensó para que los niños pudieran correr libremente de una casa a otra sin necesidad de supervisión constante de los adultos. Gerard estacionaba su vehículo en el garaje compartido, mientras el sol de la tarde golpeaba los muros de piedra blanca de la fachada. El personal de mantenimiento, los jardineros y los guardias de seguridad se movían entre los 2 edificios, siguiendo una misma ruta común de trabajo diario. Las llaves de la entrada principal de la casa de la artista estaban siempre en el bolsillo de Montserrat Bernabéu, quien podía ingresar a la cocina o al salón sin necesidad de aviso previo. Era habitual que los suegros aparecieran en el comedor durante las horas de la cena o en medio de las tardes de ensayo musical en el sótano. Montserrat Bernabéu ejercía un liderazgo natural dentro de este complejo familiar gracias a su prestigiosa carrera en el ámbito de la medicina de élite catalana. Como jefa de la unidad de daño cerebral en un hospital de referencia, su voz proyectaba una autoridad que nadie en el entorno se atrevía a cuestionar de manera frontal. Vestía habitualmente con prendas de seda en tonos neutros y mantenía una postura de espalda rígida en todas sus conversaciones sociales. La cantante encontraba en ella una figura de sabiduría y solía buscar orientación constante sobre los problemas cotidianos de la crianza y la convivencia. Las 2 mujeres pasaban largas horas sentadas en los sofás de cuero del salón, compartiendo tazas de café caliente y hablando sobre el futuro escolar de los niños. Montserrat escuchaba las dudas de su nuera con una expresión de calma profesional y apoyaba su mano derecha sobre el hombro ajeno. En la sociedad de Barcelona, la doctora Bernabéu representaba los valores más estrictos de la alta burguesía local y el linaje tradicional. La nuera, con su origen extranjero y su estilo de vida artístico, intentaba constantemente encajar en estos estándares de etiqueta tan rígidos para ser aceptada. Cuando los problemas de pareja se hicieron evidentes para los habitantes de la casa, la artista buscó refugio en las conversaciones privadas con su suegra. Durante las noches de insomnio, cruzaba el jardín a oscuras para desahogarse sobre la frialdad de su compañero y las ausencias que empezaban a ser frecuentes. Ella confiaba plenamente en el criterio de la doctora, creyendo que una madre siempre buscaría proteger la estabilidad del hogar de sus propios nietos. Montserrat la recibía con palabras de aliento y le pedía que tuviera paciencia para mantener la armonía de la residencia familiar. Sin embargo, el apoyo de la doctora Bernabéu escondía una estructura de protección hacia su hijo, que la cantante no fue capaz de detectar a tiempo. Mientras la artista buscaba consuelo en su hombro, Montserrat ya conocía la identidad de la joven con la que Gerard mantenía una relación paralela fuera de casa. La suegra no solo guardaba el secreto, sino que participaba en la logística necesaria
para ocultar la situación de la mirada pública y de la prensa. Según los registros de los paparazzi locales, la madre del futbolista actuaba como un escudo para las ausencias nocturnas de su hijo mayor. La traición se gestaba en los mismos sofás, donde antes se compartían las penas y las promesas de unión familiar eterna. El escenario principal de esta complicidad fue la residencia de verano que el clan poseía en la zona costera de Maresme, lejos del ruido de la ciudad. Montserrat Bernabeu entregó las llaves de este refugio a su hijo para que pudiera pasar tiempo con su amante con total comodidad y discreción. Mientras la cantante se quedaba en Barcelona cuidando de su padre enfermo y atendiendo a los niños, Gerard disfrutaba de la casa de playa. La doctora permitía que la joven Clara utilizara las instalaciones, la piscina y los dormitorios privados de la familia durante los fines de semana. La joven estudiante caminaba por los pasillos de la casa de verano con una confianza absoluta, como si fuera ya un miembro más del linaje familiar. Esta aprobación familiar funcionaba como una validación para Gerard, quien se sentía respaldado por el silencio y el permiso táctico de su madre. Un episodio captado por las cámaras de un transeúnte reveló la verdadera naturaleza de la relación entre ambas mujeres en plena vía pública de Barcelona. En las imágenes se observa a Montserrat, con una expresión de furia contenida frente a su nuera, ante la mirada de algunos conocidos cercanos. Sin previo aviso, la doctora levantó su mano derecha y sujetó con mucha fuerza la mandíbula inferior de la cantante frente a los demás. La cabeza de la artista se movió hacia atrás, mientras los ojos de la suegra se clavaban en ella con una intensidad amenazante. El gesto físico fue brusco y duró apenas unos segundos en medio de la acera de la calle cercana al estadio. La piel del rostro de la nuera se deformó visiblemente bajo la presión de los dedos de la madre del futbolista. Inmediatamente después del contacto físico, Montserrat se llevó el dedo índice de la mano derecha a la boca para ordenar un silencio absoluto. El movimiento fue seco y cargado de una superioridad evidente, anulando cualquier posibilidad de respuesta de la mujer que tenía enfrente. Gerard permanecía de pie a muy poca distancia, observando la secuencia sin realizar ningún movimiento para separar a las dos mujeres. El jugador de fútbol mantuvo sus manos cerca de los bolsillos de su abrigo y giró la vista hacia la calle lateral de forma indiferente. El silencio del hijo validaba la autoridad de la madre y la humillación física aplicada sobre su compañera de vida. El descubrimiento fortuito de estas verdades transformó la convivencia en el complejo de Esplugues en un enfrentamiento psicológico abierto y diario. Ella ya no buscaba el consejo de la doctora, sino que empezó a marcar un perímetro de seguridad para ella y para sus dos hijos pequeños. El personal de servicio recibió instrucciones estrictas de no permitir el paso de ningún familiar del bando vecino sin una autorización previa. En respuesta a la hostilidad del entorno, un objeto inquietante apareció en la terraza superior de la residencia de la artista un mediodía de invierno. Se trataba de una figura de tamaño real que representaba a una bruja con piel amarillenta y ropajes negros muy desgastados por el uso. El muñeco tenía el cabello blanco y enredado, coronado por un sombrero puntiagudo que se mecía violentamente con el viento de la montaña cercana. Sus manos delgadas sostenían un palo de madera dirigido directamente hacia la ventana de la casa de la doctora Bernabeu. La figura fue amarrada con cuerdas resistentes a la barandilla de hierro para evitar que cayera sobre el jardín compartido por ambas familias. Cada mañana, al abrir las cortinas, lo primero que la suegra veía era la silueta oscura y simbólica de aquel muñeco de plástico rudo. Los programas de televisión informaron que la doctora se sentía profundamente afectada y perturbada por la presencia constante de aquella figura en su campo visual. La tensión escaló cuando la artista decidió materializar la separación definitiva mediante la construcción de un obstáculo físico permanente entre los terrenos. Una mañana, un camión cargado con materiales de obra estacionó frente a la entrada principal del complejo residencial de gran lujo. Los obreros empezaron a levantar una pared alta y sólida, siguiendo la línea exacta que dividía legalmente las dos propiedades colindantes. Una fila de bloques de hormigón comenzó a crecer, bloqueando por completo la comunicación visual entre ambos edificios de lujo.
La independencia de las viviendas se completó con la separación definitiva de los servicios de agua, electricidad y mantenimiento de la piscina privada. Los técnicos de las empresas de suministros acudieron al lugar para instalar medidores individuales y bifurcar las tuberías que antes estaban unidas bajo tierra. La infraestructura de la casa de la cantante pasó a funcionar de forma totalmente autónoma y sin conexión alguna con la casa vecina de los suegros. El ambiente en Esplugues de Llobregat se volvió un reflejo del colapso emocional de una relación de más de 10 años de convivencia estrecha. La casa de la suegra, que antes representaba el apoyo y la seguridad de la familia, quedó convertida en el símbolo de la traición. La artista permanecía dentro de sus muros, rodeada de cientos de cajas de embalaje y organizando su partida definitiva hacia otro continente lejano. Los reporteros gráficos estacionados en la calle tomaban fotografías de la nueva pared que dividía el destino de ambas familias para siempre. El muro de ladrillos que separó los jardines de Esplugues bloqueó el paso físico, pero el encierro mental de la cantante ya llevaba casi una década en proceso. Antes de levantar barreras de cemento contra la familia vecina, ella había permitido que otras fronteras invisibles cortaran su propia identidad. Las pruebas de su juventud registraron un coeficiente intelectual de 140, posicionándola en la categoría de mentes superdotadas. Esa inteligencia aguda le sirvió para dominar la industria musical desde adolescente, pero frente al jugador de fútbol, su mente procesó la convivencia desde otra lógica. Ceder terreno y silenciar sus ideas parecía la fórmula más rápida para evitar discusiones y mantener unido el hogar que tanto anhelaba. La productora, que antes dirigía equipos internacionales, guardó sus cuadernos de composición para sentarse a mirar los partidos desde la segunda fila del estadio. La firme negativa a firmar un contrato matrimonial formal fue una decisión moldeada por este mismo deseo de asegurar la atención del hombre más joven. En varias apariciones públicas, ella explicó que prefería ser la novia eterna o la fruta prohibida en lugar de asumir el título legal de esposa. Psicológicamente, esta postura escondía el miedo a la rutina, creyendo que la falta de papeles obligaría a su pareja a seguir conquistándola todos los días. Esta fantasía romántica chocó de manera violenta con el conservadurismo de la alta burguesía catalana que frecuentaba en su día a día. Al no existir un documento en el registro civil ni llevar el apellido formal de la familia, los dueños del patrimonio la miraban desde otra altura. En las cenas importantes, el círculo íntimo del jugador la acomodaba en la mesa con el trato cortés pero frío que se le da a una inquilina temporal. La presión silenciosa de ese entorno elitista la empujó a modificar aspectos muy íntimos de su propio cuerpo, en un intento desesperado por agradar. En el año 2012, la doctora Bernabeu se acercó para sugerirle que su cabello estaba muy dañado y necesitaba un corte radical. El pelo largo, rizado y desordenado era su mayor marca de rebeldía ante el mundo, pero ella acató la sugerencia de su suegra sin hacer preguntas. Ceder el control de su imagen frente a un espejo evidenciaba una necesidad profunda de validación dentro de un círculo que la juzgaba por sus raíces. Obedecer una orden estética camuflada de buen consejo fue el paso definitivo para intentar mimetizarse con el entorno. Esa misma tarde pagó la cuenta de la peluquería y regresó a casa con un peinado idéntico al de las mujeres ricas del Paseo de Gracia. El desprendimiento físico cruzó rápidamente hacia su territorio más valioso: los estudios de grabación y la creación musical. El mercado global pasó 7 años completos sin recibir un nuevo álbum de estudio. Un apagón profesional altísimo para una artista de su nivel. El tiempo que antes empleaba en afinar guitarras y crear melodías de madrugada, se invirtió en memorizar el calendario de la Liga Española de Fútbol. El temor constante a la monotonía y a los celos de su pareja la empujó a frenar sus viajes internacionales para instalarse de forma permanente en casa. Asumió el papel de espectadora fiel, convencida de que su pausa artística compraba la estabilidad emocional de sus hijos. Las libretas de composición musical se llenaron poco a poco de anotaciones sobre los menús de la semana y las compras del hogar.
Los contados proyectos que salieron a la luz en esa época mostraron un abandono claro del control artesanal que la caracterizaba en el pasado. La misma mujer que antes exigía perfeccionar cada sonido de percusión, comenzó a entregar la producción de sus canciones a equipos externos de otros países. Los ritmos llegaban prefabricados por correo electrónico y ella se limitaba a probarlos mediante mensajes rápidos desde su teléfono móvil. Delegar el proceso creativo fue el mecanismo de supervivencia que utilizó para no desaparecer de la industria, sin alterar la rutina del futbolista. La concentración que requiere el arte se fragmentó por la urgencia de estar siempre disponible para apagar las inseguridades domésticas. Los micrófonos de los grandes estudios se quedaron apagados mientras ella grababa pistas de voz rápidas en el sótano de su casa. La decisión de reducirse a sí misma funcionaba en la superficie de las fotografías familiares, pero el cuerpo físico empezó a pasar factura por la tensión acumulada. Las cuerdas vocales, su instrumento de conexión con el mundo, recibieron todo el impacto del estrés no expresado de esos años de encierro voluntario. Esta acumulación de renuncias preparó el terreno físico para una hemorragia en las cuerdas vocales que la dejaría literalmente muda tiempo después. La mujer que había llenado estadios de todo el planeta perdió por completo la capacidad de emitir sonido alguno en su propia sala. Su rutina diaria pasó a consistir en escribir sobre pequeñas pizarras de papel para pedir un vaso de agua a sus hijos. El silencio obligado por las pizarras de papel en Barcelona contrastaba de manera brutal con la fuerza vocal que alguna vez sacudió las calles polvorientas de Colombia. Antes de caminar por los jardines perfectamente podados de la aristocracia europea, la realidad de su infancia estuvo marcada por el calor húmedo y una escasez repentina. Su padre, un hombre de ascendencia libanesa dedicado al comercio de joyas y relojes, sufrió una bancarrota devastadora que vació las cuentas familiares de la noche a la mañana. La niña observó cómo los muebles de la casa, los electrodomésticos y los autos eran vendidos uno a uno para cubrir las enormes deudas acumuladas por la crisis económica. Esa pérdida material profunda generó en ella un sentido de responsabilidad extremo hacia la supervivencia de sus padres, que definió su carácter de hierro. Frente a las habitaciones vacías de su antiguo hogar en Barranquilla, tomó un cuaderno de espiral y empezó a escribir sus primeros versos apoyada en el piso de cemento. La urgencia por rescatar a su familia de la pobreza se transformó en un motor de trabajo que rechazaba los días de descanso y las fiestas de adolescentes. Las primeras apariciones en la industria discográfica la mostraron con una guitarra de madera al hombro, pantalones anchos de mezclilla y una cabellera negra y desordenada. El lanzamiento del disco Pies Descalzos revolucionó las estaciones de radio latinas al mezclar instrumentos tradicionales de su tierra con la pesadez de las guitarras eléctricas del rock. A diferencia del pop plástico y fabricado que dominaba los años 90, ella componía versos densos que hablaban de la desigualdad social, la hipocresía y el desamor crudo. Nadie intervenía en sus sesiones de grabación, ni siquiera los ejecutivos de las disqueras multinacionales, que viajaban exclusivamente para intentar modificar sus letras en persona. Ella misma ajustaba las perillas de sonido en las enormes consolas de los estudios de Miami hasta que la luz del amanecer iluminaba las ventanas de los cuartos de edición. El salto hacia el mercado anglosajón consolidó su posición como una potencia financiera, capaz de blindar a toda su red familiar contra cualquier nueva crisis económica. La llegada del álbum Servicio de Lavandería la obligó a aprender inglés traduciendo diccionarios de madrugada en los pasillos de los hoteles para no ceder el control de sus mensajes. Durante este periodo de expansión brutal, caminaba acompañada por Antonio de la Rúa, un hombre que le aportaba estabilidad emocional y gestión meticulosa en sus contratos comerciales internacionales. El entorno de su entonces pareja, directamente vinculado a la política presidencial de Argentina, trataba a los padres de la cantante con un respeto reverencial en cada evento público. Los señores Mebarak eran ubicados en las primeras filas de los auditorios y recibían invitaciones formales para sentarse a cenar en las mesas de la residencia oficial del Estado. La cantante subía al escenario cubierta con cinturones de monedas
ejecutando la danza del vientre de sus ancestros libaneses mientras sus padres aplaudían desde los asientos reservados. La construcción de este imperio musical generó una fortuna que superó de forma abrumadora los números de muchas familias acomodadas del viejo continente. La niña que había visto a su padre perder su negocio en Sudamérica se convirtió en una máquina de facturación global mediante la autogestión de su propio sudor. Sin embargo, en los códigos cerrados de la burguesía catalana, a la que ingresaría años después, el dinero ganado con el desgaste físico de las giras carecía de prestigio. La cuenta bancaria de la estrella triplicaba fácilmente los fondos del clan Piqué, pero para la mentalidad del linaje europeo, el abolengo no se compraba con discos vendidos. El esfuerzo de cantar durante 2 horas bajo la lluvia no encajaba en los estándares de elegancia de los clubes de tenis privados a los que asistían sus futuros suegros. Las revistas de economía la colocaban en sus portadas como una de las mujeres más poderosas del mundo, mientras ella estacionaba su camioneta en el garaje de Barcelona para subir las bolsas del supermercado. Esta dicotomía entre la estrella internacional y la mujer subestimada en su propio círculo social plantó una semilla de inseguridad que la acompañó durante toda su convivencia en España. El orgullo de haber levantado a su familia de las ruinas económicas chocaba con las miradas frías de quienes medían el valor de las personas por su lugar de nacimiento. Ella intentó compensar esa diferencia de clases invisibles, asumiendo casi la totalidad de los gastos familiares y financiando los lujos diarios de la residencia compartida en Esplugues. Su generosidad financiera no logró comprar el respeto de un entorno que aprovechó su desconocimiento de las dinámicas locales para empezar a manejar sus asuntos administrativos internos. Las personas en las que depositó ciegamente la confianza comenzaron a tomar decisiones a puerta cerrada sobre los movimientos de sus empresas y declaraciones legales. El sonido ensordecedor de los aplausos de las multitudes asiáticas y americanas quedaba amortiguado cuando la artista cruzaba la puerta de madera de la casa familiar en Cataluña. Al cruzar esa puerta de madera hacia el interior, la gestión de la fortuna ganada en los escenarios mundiales pasaba a manos de terceros. Joan Piqué, el padre del jugador, asumió un rol protagonista en la administración de los números y las empresas vinculadas a la cantante en territorio español. La confianza ciega en la familia de su pareja la llevó a delegar la revisión de las facturas y las declaraciones anuales al equipo de su suegro. Los contadores designados por el patriarca del clan organizaron la estructura fiscal bajo normativas locales que ella desconocía por completo debido a su origen extranjero. Las firmas en los documentos se realizaban de forma rápida sobre la mesa del comedor, muchas veces entre los recesos de los entrenamientos deportivos del fin de semana. Nadie le advirtió sobre los riesgos de la residencia fiscal mientras ella pasaba meses enteros trabajando en estudios de grabación y aviones comerciales. Los papeles con sellos oficiales se acumulaban en silencio dentro de carpetas archivadas en los cajones del escritorio del señor Joan. La tranquilidad diaria se rompió con la llegada de las notificaciones de la agencia tributaria a la puerta de la residencia familiar. Los inspectores del gobierno abrieron una investigación exhaustiva, exigiendo el pago de 14.500.000 euros por supuestos impuestos omitidos en periodos anteriores. El suegro, responsable de la contabilidad de esos años, se apartó de la línea de fuego, dejando a la artista sola frente a las graves acusaciones del Estado. Los fallos en las declaraciones gestionadas por su entorno la colocaron bajo la amenaza real de enfrentar una condena de 8 años de prisión. Las cenas familiares se transformaron en frías sesiones con abogados penalistas que revisaban los folios buscando una salida legal al desastre administrativo. Ella tuvo que entregar sus pasaportes y calendarios de vuelo para justificar los días exactos que había pasado fuera del país europeo trabajando. Las autoridades embargaron preventivamente parte de sus fondos, mientras el padre de su pareja seguía caminando con tranquilidad por las calles de su ciudad. La presión de las amenazas de cárcel chocó frontalmente con la pérdida temporal de su voz en 2019 debido a una hemorragia vocal severa. El reposo médico estricto la obligó a permanecer recluida en las habitaciones de Esplugues, sin poder pronunciar una sola palabra para defenderse,
o pedir explicaciones. Gerard pasaba la mayor parte del día fuera de la propiedad, alegando compromisos ineludibles con sus clubes deportivos y sus nuevos proyectos empresariales. La ausencia constante del jugador dejaba a la cantante sumergida en un encierro físico y mental durante semanas enteras de recuperación totalmente incierta. Los niños jugaban en la alfombra de la sala de televisión mientras ella se comunicaba mediante señas básicas para indicarles la hora de ir a dormir. Las visitas del equipo especialista interrumpían la soledad de la tarde para revisar el estado de las cuerdas vocales, insertando pequeñas cámaras endoscópicas por su garganta. El futbolista llegaba entrada la madrugada, colgaba su chaqueta en el perchero del pasillo y se dirigía a dormir sin preguntar por los resultados médicos. Durante esas largas jornadas de aislamiento de la cantante, los espacios de la casa grande comenzaron a recibir huellas de personas externas al círculo íntimo. El jugador introdujo a Clara Chia dentro de la zona residencial en los momentos precisos en que su pareja cumplía citas médicas fuera del domicilio. La presencia de la joven estudiante de Relaciones Públicas no se limitó a las visitas rápidas a la residencia vacacional de Maresme o a las discotecas nocturnas. En una ocasión particular, el futbolista encendió la cámara de su ordenador para realizar una transmisión en vivo por internet desde su cuarto de trabajo. En el fondo de la pantalla, la figura de la muchacha pasó caminando con ropa cómoda frente a miles de espectadores conectados en la red en ese instante. El video quedó guardado en los servidores de la plataforma y circuló por los teléfonos móviles mucho tiempo antes del anuncio oficial de la separación. La joven ajustó los cables del equipo de sonido y se acomodó en una silla a un par de metros de la lente de la cámara. El descubrimiento de la intrusión física en la casa tomó forma a través de una alteración directa en la rutina de alimentación de la familia. Tras regresar de un viaje de compromisos internacionales, la artista abrió el refrigerador grande de la cocina para preparar el desayuno antes de enviar a los niños a la escuela. En uno de los estantes de cristal, encontró un frasco de mermelada de fresa abierto y consumido hasta la mitad de su capacidad original. Ni Gerard ni los hijos toleraban el sabor de este dulce de frutas en particular, siendo ella la única integrante de la casa que lo comía habitualmente. La deducción fue inmediata al observar una cuchara sucia apoyada en el fregadero de metal de la encimera principal junto a otros platos. Alguien externo había cruzado la puerta de seguridad, abierto la nevera y consumido sus propios alimentos con total comodidad durante su ausencia. Ella cerró la puerta de la heladera con fuerza y se quedó de pie frente al electrodoméstico frío en el centro de la cocina. La anécdota del frasco de conservas dominó los titulares de la prensa de espectáculos durante el primer año tras la confirmación de la ruptura formal. Los programas de televisión matutinos dedicaron horas enteras a analizar el envase de cristal como el símbolo definitivo del engaño dentro del matrimonio. Según los reportes iniciales, las empleadas del hogar confirmaron que el jugador no tocaba esos alimentos, alimentando la versión del hallazgo fortuito en la cocina. Sin embargo, en una entrevista concedida al periódico británico The Sunday Times, en marzo de 2024, Shakira abordó directamente este detalle tan difundido. Ella aclaró al periodista que la historia de la mermelada de fresa no era cierta, y la calificó como una narrativa inventada por los medios de comunicación. Los diarios publicaron esta desmentida en sus páginas interiores, mientras las redes sociales seguían creando montajes visuales sobre el frasco medio vacío. La artista terminó la entrevista, se levantó de la silla del hotel y salió de la habitación hacia el pasillo sin añadir más comentarios. Más allá de la veracidad específica del dulce de frutas, la vulneración real del espacio familiar destrozó cualquier intento de salvar la relación mediante terapia de pareja. El saber que otra persona había caminado con libertad por los pasillos donde colgaban las fotografías de los nacimientos de sus hijos generó una sensación de desprotección total. La cocina, la sala de estar y los cuartos de juego perdieron la categoría de refugio seguro para convertirse en el escenario de una traición consentida. El hombre con el que había compartido una década dejó de ser la persona de confianza para ejercer de anfitrión de una extraña en su propio sofá.
La seguridad de la fortaleza de Esplugues se desmoronó desde el interior sin necesidad de que los fotógrafos forzaran las cerraduras del portón de la calle. Ella sacó cajas de cartón vacías del armario y empezó a apilar sus pertenencias personales sobre la alfombra oscura de la habitación principal. William Mebarak, el padre de la cantante, sufrió una caída grave que provocó un golpe fuerte en su cabeza y afectó su cerebro. Las sirenas de la ambulancia rompieron el silencio de la calle para trasladarlo de urgencia al centro médico Tecnon en Barcelona. El hombre de 91 años ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos bajo un pronóstico extremadamente reservado. Los doctores conectaron su cuerpo a diferentes máquinas para estabilizar sus signos vitales y monitorear la presión de sus órganos internos. Shakira canceló todos sus compromisos profesionales para instalarse de forma permanente en los fríos pasillos de la clínica privada. Ella se sentó en una silla de plástico junto a la cama articulada, sosteniendo la mano de su padre. El estado de salud del patriarca de la familia Mebarak consumía todas las horas del día de la artista. Las enfermeras entraban a la habitación cada pocos minutos para revisar los niveles de oxígeno y la respuesta neurológica del paciente. En medio de esta preocupación clínica, la administración de las propiedades en Esplugues cambió de titularidad legal en los registros públicos de la ciudad. La casa familiar pasó a ser propiedad exclusiva de Inversiones BCN2 y TU SL, una empresa gestionada por Joan Piqué. El padre del futbolista ejecutó este movimiento notarial mientras su exnuera pasaba las madrugadas en vela dentro del hospital. El traspaso de las escrituras se realizó en una oficina lejana a las luces de las salas de emergencias. El sello de la notaría quedó impreso sobre el papel oficial que acreditaba al nuevo dueño del inmueble. Un servicio de mensajería privada llegó hasta la puerta de la residencia para entregar un sobre con un remitente corporativo. En el interior del paquete de papel marrón venía una carta formal firmada por el administrador único de la sociedad propietaria. El documento contenía un requerimiento legal directo que exigía el abandono definitivo de la vivienda antes del 30 de abril de ese mismo año. El texto especificaba que, de no cumplir con la fecha límite de desalojo, la ocupante debería enfrentar el pago de una penalización económica gigantesca. Joan Piqué utilizó su poder como representante legal de la compañía para fijar un mandato inflexible a la madre de sus propios nietos. No existieron llamadas previas ni mensajes de texto para intentar llegar a un acuerdo de salida con más tiempo. La precisión del calendario elegido para enviar este documento de desalojo mostró una estrategia bien calculada desde los escritorios. El abuelo paterno de Milan y Sasha emitió la orden de expulsión exactamente en la misma semana en que el abuelo materno luchaba por su vida. Muchas mujeres que han enfrentado separaciones difíciles suelen preguntarse frente a estos escenarios: ¿puede la protección del patrimonio familiar justificar el desalojo de una madre mientras su propio padre respira a través de un tubo médico? Los abogados del bando catalán redactaron los términos aplicando las cláusulas más estrictas permitidas por los códigos civiles de ese momento. Shakira sacó sus gafas de lectura del bolso para revisar las líneas de aquel documento legal. La figura del suegro siempre había generado tensión dentro de la familia, ganándose en privado el apodo de ogro por su forma de actuar. Este movimiento confirmó la frialdad con la que manejaba las cuentas, separando de forma cortante los lazos de sangre de los intereses económicos. Obligar a una mudanza internacional con un paciente anciano en estado crítico multiplicaba los riesgos médicos y los costos logísticos a niveles extremos. La orden forzaba a la cantante a retirar a sus hijos de los colegios en Barcelona a mitad del ciclo escolar para cumplir con el plazo dictado. Su equipo legal analizó las páginas buscando alguna prórroga compasiva que permitiera estabilizar primero la salud del paciente en el hospital. Los intentos de lograr más tiempo chocaron contra la pared de las decisiones tomadas en la directiva de la empresa de inversiones. Shakira dobló el requerimiento por la mitad y lo guardó dentro del bolsillo interior de su chaqueta. La resolución de abandonar territorio español se transformó en una operación contrarreloj para cumplir con la fecha impuesta por el ultimátum.
La principal preocupación de los médicos radicaba en lograr la autorización de los especialistas para realizar un vuelo largo con el enfermo grave. La artista contrató los servicios de un avión privado especial, equipado con tecnología de cuidados intensivos, para asegurar la respiración durante el aire. Una junta de neurólogos evaluó los riesgos de la presión atmosférica sobre el cerebro antes de firmar el permiso de salida de la clínica. El costo del traslado aéreo subió muchísimo al requerir personal de enfermería especializado a bordo durante todo el viaje hacia América. Los operarios de la empresa de transporte comenzaron a subir las camillas y los tanques de oxígeno por la rampa de la aeronave. Los últimos días de marzo se consumieron entre trámites de aduana, papeles de la escuela y el cierre de las maletas bajo una presión enorme. Los bolsos de los niños se llenaron con ropa de verano y algunos juguetes retirados rápidamente de las estanterías de sus cuartos. El control de los nervios se volvió la tarea principal para no transmitir la angustia del desalojo a los menores en medio del desorden. La familia de Piqué no apareció en la entrada de la casa para despedir a los niños antes de su partida definitiva hacia otro continente. El plazo otorgado por la sociedad, dueña del lugar, se cumplió sin fallas, evitando así el cobro de la multa de dinero. Los neumáticos de las camionetas oscuras rodaron sobre el asfalto de Esplugues, alejándose de la residencia familiar por última vez. Las ruedas del avión privado tocaron la pista del aeropuerto de Florida después de cruzar el Océano Atlántico. El destino final de este viaje de emergencia era una propiedad ubicada en North Bay Road, una zona de altísima seguridad en Miami Beach. Este nuevo entorno marcaba una diferencia física inmensa respecto a las calles abiertas y accesibles de la ciudad europea que acababan de dejar atrás. La arquitectura del lugar bloqueaba el paso de cualquier vehículo no autorizado mediante barreras de concreto y controles de vigilancia permanentes. Los fotógrafos de la prensa del corazón perdieron su campo de visión habitual porque el acceso a la fachada trasera solo era posible a través de embarcaciones por el mar. El acoso que sufrían en las veredas españolas se topó con un escudo de privacidad respaldado por el Estado norteamericano. El cambio de atmósfera impactó de inmediato en la postura corporal de los dos menores al caminar por las instalaciones del terminal aéreo estadounidense. Los niños ya no tenían que agachar la cabeza ni esconder el rostro detrás de las mochilas para esquivar los destellos de las cámaras. El trayecto hacia el colegio en los meses anteriores había estado marcado por carreras rápidas y persecuciones desde la puerta de los garajes. Aquí, los pasillos anchos y la falta de persecución les devolvieron la posibilidad de moverse con la soltura típica de su edad. La tensión acumulada en sus hombros disminuyó visiblemente bajo el clima cálido y húmedo de la costa. Una cámara de seguridad del aeropuerto captó el momento exacto en que los hermanos empezaron a saltar y dar giros sobre el piso brillante de la sala de llegadas. A miles de kilómetros de esa escena de alivio, el jardín de la casa de Esplugues presenció una operación logística de gran escala. Una grúa de gran tonelaje ingresó a los terrenos de la propiedad antes de la entrega definitiva de las llaves a la sociedad de inversiones. Los operarios maniobraron palas mecánicas gigantes para cavar un círculo profundo alrededor de un árbol centenario de tronco grueso y hojas abundantes. Esta planta no pertenecía al diseño original de la vivienda, sino que había sido sembrada personalmente por la artista en sus primeros años en Cataluña. La maquinaria pesada tiró de gruesas correas industriales para arrancar la base de madera junto con una enorme cantidad de tierra aferrada a sus raíces. Los trabajadores aseguraron el gran ejemplar botánico sobre la plataforma de un camión de carga ancha para iniciar su ruta por carretera. El costo de transportar un organismo vivo de ese tamaño a través del mar representaba una cifra económica altísima en los presupuestos de mudanza. Los especialistas en agricultura aplicaron tratamientos químicos en las raíces para asegurar que la corteza sobreviviera a las semanas de encierro en el contenedor marítimo. En diferentes foros de debate, muchas mujeres discutieron este despliegue de maquinaria. ¿Acaso llevarse una planta justificaba semejante gasto, o era el mandato irrenunciable de no dejar ni una sola sombra para el descanso de los traidores?
El traslado del árbol cortó materialmente el último vínculo biológico sembrado en la tierra de las personas que facilitaron el engaño. El terreno del patio europeo quedó marcado por un agujero oscuro y vacío, de varios metros de diámetro. El barco de carga hizo sonar su bocina al salir del puerto rumbo a las aguas de Norteamérica. La reubicación en la mansión de Estados Unidos activó una rutina diaria completamente diferente para la madre y sus hijos. Las guitarras acústicas y los teclados salieron de sus fundas negras para ocupar un lugar central en la sala de estar con vista al océano. La red de apoyo de la artista, conformada por parientes maternos y amigos músicos, reemplazó las falsas tardes de té de la época pasada. La mujer que antes guardaba silencio empezó a realizar ejercicios de vocalización frente a los grandes ventanales del piso superior. La brisa marina entraba por las puertas abiertas del balcón, moviendo las cortinas de lino blanco con fuerza. Ella sirvió el jugo de naranja en los vasos de la mesa de la cocina, mientras los niños alistaban sus cuadernos escolares. El concepto de casa nueva superó la definición de los metros cuadrados de construcción o el valor de los muebles importados. Las paredes de color claro se convirtieron en un perímetro limpio, donde nadie poseía copias de las llaves ni contraseñas escondidas. Las decisiones sobre los horarios, las comidas y las visitas dejaron de pasar por el filtro de un linaje ajeno a sus costumbres. La independencia geográfica garantizó que ningún familiar externo pudiera cruzar el límite de la puerta principal para imponer reglas de convivencia. El piano de cola negro resonó con fuerza por los pasillos de la primera planta durante la madrugada. Ella pasó sus dedos sobre las teclas blancas, presionando la primera secuencia de acordes de una melodía. El calendario avanzó sin pausas hasta llegar a los primeros meses del año 2026. Los tribunales españoles emitieron un dictamen final e inapelable sobre las extensas disputas económicas que el Estado mantenía contra la artista desde la década anterior. La resolución de los magistrados ordenó la devolución exacta de 60 millones de euros por cobros excesivos e irregulares detectados en sus cuentas. Esta inyección de capital legalizó de manera definitiva sus operaciones financieras y anuló las gestiones fallidas que en su momento supervisó el equipo de su ex-suegro. Los abogados de su bufete de defensa enviaron una copia digital de la sentencia internacional al buzón de correo electrónico de su residencia en Florida. En la misma ciudad europea donde se originó el largo conflicto legal, los números en rojo comenzaron a inundar las oficinas principales de la empresa Cosmos. El exjugador de fútbol convocó a una reunión de emergencia en la sala de juntas para comunicar la reestructuración obligatoria de sus negocios, vinculados a la Kings League. 41 trabajadores recibieron notificaciones de despido inmediato impresas en papel debido a la falta de patrocinadores comerciales y la fuerte caída en la audiencia. La gran promesa del entretenimiento digital se desinfló rápidamente tras perder la atención masiva del público en las plataformas de transmisiones en vivo. Los grandes estudios de grabación que la empresa alquilaba en la ciudad quedaron apagados y con las persianas metálicas bajadas a plena luz del día. A mediados de ese mismo año, las fricciones familiares revivieron dentro de los pasillos virtuales del sistema de justicia civil internacional. Los abuelos paternos, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, presentaron una solicitud formal ante los tribunales, intentando alterar el curso de los acuerdos de separación. Su objetivo legal principal era modificar las condiciones de la custodia original para obligar a los dos niños a regresar a Europa durante largos periodos de tiempo. Los abogados del clan prepararon un expediente extenso exigiendo que los menores pasaran mucho más tiempo en Barcelona bajo la supervisión directa de los abuelos. Una audiencia telemática fue programada de urgencia entre los dos continentes para definir de forma definitiva el futuro geográfico de las próximas vacaciones escolares. La defensa de la artista desestimó el uso de contratos financieros o testimonios de peritos psicológicos contratados para debatir contra los representantes europeos. El equipo legal de Shakira introdujo en el sistema del tribunal un conjunto de documentos guardados bajo máxima confidencialidad desde el mes de abril de 2023. El archivo contenía los diarios personales y unas cartas manuscritas elaboradas por Milan y Sasha
durante sus primeros días de adaptación en la ciudad estadounidense. Las revistas de espectáculos y los periódicos nunca tuvieron acceso a estos textos debido a las severas medidas de protección impuestas por la madre ante los tribunales. Las hojas escaneadas evidenciaban los trazos irregulares de grafito de dos niños, procesando el final de su etapa en España y su inicio en Norteamérica. Ciertos portales de rumores en Internet publicaron artículos afirmando que los niños se sentían abandonados y deprimidos tras verse obligados a dejar sus amistades en Barcelona. Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, la propia cantante desmintió esta narrativa explicando la rápida adaptación de los menores al nuevo país. Las páginas del diario secreto presentado en la corte respaldaron la versión de la madre, relatando episodios continuos de mucha presión y profunda incomodidad mientras habitaban bajo la vigilancia de sus abuelos en Cataluña. En contraste, los hermanos narraron con su propia letra cómo el primer día de clases en la escuela de Miami corrieron a abrazar al artista en la puerta del colegio. Los textos infantiles citaban la frase exacta de los niños gritando en español que les encantaba vivir allí. El diario también describía las tardes en las que ambos tocaban las teclas del piano y cantaban para ayudar a componer la pista de la canción Acróstico. El magistrado procesó el nivel de estrés descrito en los diarios infantiles antes de emitir cualquier tipo de declaración jurídica a través del micrófono. La resolución del juez fue directa y desestimó por completo la solicitud de la familia europea de aumentar los días de permanencia obligatoria en España. La voluntad expresa de los menores y sus experiencias negativas previas bloquearon cualquier intento jurídico de obligarlos a regresar al entorno controlado por los abuelos paternos. El equipo de abogados del lado español se quedó sin argumentos válidos en el Código Civil para intentar una apelación frente a las evidencias escritas por los propios nietos. El abuelo paterno escuchó la lectura inamovible de la sentencia a través de los pequeños altavoces de su computadora portátil en su casa. El señor Joan estiró el brazo derecho sobre su escritorio de madera y cerró la tapa de su dispositivo portátil con un golpe seco. El desenlace de esta batalla legal coincidió temporalmente con la inauguración de la final del Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos. La mujer que había salido de Barcelona bajo la presión de un ultimátum notarial ahora ocupaba el centro de la cancha del estadio más grande del continente. La transmisión internacional enfocó su figura bailando rodeada de cientos de luces láser verdes para ejecutar el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de este torneo. Al mismo tiempo que el evento musical paralizaba la televisión en América, la presencia del exjugador en zonas públicas generaba otro tipo de ruido acústico en Europa. En varios estadios de España, los operadores de sonido comenzaron a reproducir los éxitos comerciales de la colombiana por los enormes altavoces de las instalaciones deportivas. Cada vez que él aparecía caminando por los pasillos VIP de los partidos de fútbol, una lluvia de silbidos caía desde todas las direcciones de las butacas. El sonido abrumador de la multitud en las gradas interrumpía frecuentemente las voces de los locutores en las cabinas de transmisión en vivo. Ningún título deportivo del pasado logró detener los abucheos de los miles de espectadores que compraron sus entradas para mirar los encuentros de la liga local. El ciclo del tiempo cobra sus propias deudas sin necesidad de intermediarios legales ni gritos en la vía pública. La mayor victoria frente a una traición familiar prolongada no radica en ver un imperio empresarial caer en la quiebra, sino en perdonarse a una misma por los años de silencio soportado frente al espejo. La verdadera libertad superó las barreras de seguridad y los metros cuadrados de aquella mansión en la costa estadounidense. Se materializó en el instante exacto en que una madre recuperó el control total sobre las decisiones de su propio destino. Muchas de nosotras, a lo largo de las décadas, hemos guardado la frustración en un cajón cerrado para sostener las paredes de una casa a punto de derrumbarse. Si usted está escuchando esto, nos gustaría leer su vivencia personal en la sección de comentarios. ¿Alguna vez tuvo que arrancar sus propias raíces desde el fondo para proteger a los suyos y volver a encontrarse a sí misma? Comparta sus vivencias con esta comunidad de mujeres.
Suscríbase a este canal y active la campana para seguir descubriendo los documentos y las realidades que se esconden justo cuando se apagan las luces de los escenarios.